Me avisan porfa si se ve la pantalla y si es que me escuchan bien, cosa que empiezo. ¿Me pueden avisar por el chat, porfa? Dale, ok, gracias. Bueno, voy a prender mi cámara un ratito porque ese tema va a ser un banqueo. Los temas que le vienen a ustedes para el parcial son la parte de neumo y la parte de cardio. Entonces la idea es que voy a hacer este banqueo con, me parece que son 20 preguntas. Son los temas que me parece que han venido más, o sea que los he visto en varios bancos que siempre se repiten, siempre tienen como que esa intención. No digo que le van a venir banco en el examen porque es muy poco probable, pero lo más creíble es que las preguntas van a estar como que intencionadas hacia una cosa, ¿no? Por ejemplo, de neumonía, siempre preguntan el tema de los patrones de la aparición de un nuevo patrón radiográfico y vamos a ver diferentes preguntas aquí. Son 20, voy a tratar de no hacerlo tan largo y mañana se me ha programado una práctica de anestesio en Salaberry y yo vivo bastante lejos de Salaberry, entonces voy a tratar de llegar para la clase, pero quería asegurarme con el banqueo porque creo que a algunos de ustedes les quita bastante dudas cuando explicamos algunas preguntas o cuando hacemos la resolución de estas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de no acabar tan tarde. Y estoy dejando la reunión grabada, cosa que ya después ustedes pueden verla cuando gusten. Bueno, ese primer tema. Te preguntan, ¿no? Siempre, ¿cuál es la principal característica radiográfica de la neumonía? Y es lo que yo le decía. Te piden una característica radiográfica y te van a preguntar de la neumonía típica o te la van a preguntar de la atípica. Siempre te van a preguntar igual, ¿ves? Te ponen las opciones y a veces te van a decir característica radiográfica de la neumonía atípica o te pueden decir de la atípica. Acuérdate que la neumonía, ¿se acuerdan que hablamos de la neumonía? Pueden ser neumonías adquiridas en la comunidad, pueden ser neumonías intrahospitalarias y hay algunas que son asociadas al ventilador. Bueno, neumonías asociadas al ventilador. Ahora, lo que sucede es que también las neumonías pueden ser típicas o pueden ser atípicas. Las típicas eran las que tenían la condensación, en cambio la típica eran las que tenían un patrón intersticial. La condensación, acuérdense que se da en un lóbulo, o sea, es una consolidación, como muestra acá, ¿no? Bien delimitada, ¿ven? Que está ocupando un segmento del pulmón y puede o no tener, ¿no? Su broncograma aéreo. Acá pueden verlo así. Su broncograma aéreo. El que tenga o no tenga broncograma aéreo no es patognomónico, ¿entienden? Lo que tiene que a ustedes importarle es que tenga la condensación delimitada. Si te dicen una condensación circunscrita, una condensación delimitada, una condensación lobar, entonces tú vas a saber de que es algo de una neumonía típica. En cambio, las neumonías atípicas son intersticiales. O sea, tienes una afección multifocal. Ven acá todo esto. No es como acá, ¿no? Que yo les pinté todo este pedacito que es una radiopacidad, sino que acá tiene un patrón más difuso. Esto es un patrón intersticial. Esta es la característica de las neumonías atípicas. Entonces te van a preguntar o de la típica o de la típica. Entonces, en este caso te preguntan de la atípica. Entonces te dicen, ¿cuál es la característica principal? A ver, derrame pleural bilateral, no. Y te ponen de abajo hacia arriba. Condensación mal delimitada. Esto puede ser, porque es verdad, está mal delimitada, pero acá te dicen con broncograma aéreo. El broncograma aéreo se presenta en las neumonías típicas. Le dije, puede o no tener, pero se presenta en las neumonías típicas. Entonces, por esta parte de la pregunta es que esta no es. Luego tenemos condensación bien delimitada ya. Si te dice bien delimitada la neumonía atípica, acuérdense, entonces esta no es. Con broncograma aéreo. Esto sería si es que te preguntaran por la neumonía típica, porque estaría bien, ¿no? Una condensación bien delimitada que tiene broncograma aéreo, pues, ¿no? Pero no es el caso, te están preguntando por las atípicas. Y luego tienes afectación multifocal y patrón intersticial. Esta sí es, y te dicen acá condensación bien delimitada, sin broncograma aéreo. Esa parte está bien.
pero esto de bien delimitado es lo que te invalida esta opción. Entonces la respuesta aquí era efectivamente afectación multifocal y patrón intersticial. Pregunta 2. Hallazgo más resaltante del examen físico de un paciente con asma con riesgo inminente de paro respiratorio. Ok. Ustedes saben que cuando tenemos un pacientito con asma, lo que se va a ver en el examen físico es una sibilancia. Ahora, el asunto es que las sibilancias pueden ser, en el asma son inspiratorias, pero las sibilancias pueden ser expiratorias o en ambos tiempos respiratorios. ¿Qué es lo que ocurre? Acá te dicen, con riesgo inminente de paro respiratorio. En el caso del asma normal, o sea, un asma leve, moderado, las sibilancias van a ser en inspiración. Pero cuando tienes un asma grave, con riesgo de paro respiratorio, no es paro cardíaco por si acaso, la característica es un tórax silente, es decir, tú vas a poner tu estetoscopio, vas a tratar de oír, ese es el pulmoncito, y no vas a escuchar nada. Es decir, es un tórax silente. Por eso le dicen, cuando no encuentras el murmullo vesicular en un pacientito con asma, le dices tórax silente. Entonces, eso es muy grave porque significa que el paciente no está inspirando, no está expirando, o sea, no hay entrada de aire, no hay expiración de aire. Ustedes saben que lo que se afecta en el asma es la expiración. Entonces, tienes acá riesgo de paro respiratorio, tórax silente. Te ponen las opciones, ¿no? Sibilantes inspiratorios, no. Sibilantes en ambos tiempos respiratorios. Cuando tienes un asma que está, yo les dije, no, inspiratorio es lo inicial. Si se agrava un poquito más, puede ser en ambos tiempos respiratorios, pero cuando ya es grave y te va a dar un paro respiratorio, es un tórax silente. Y luego tienes acá, eso no es. En ambos tiempos respiratorios tampoco es. Crepitantes inspiratorios. Crepitantes son de las neumonías, chicos, acuérdense. O cuando hay congestión, dependiendo de dónde sea. Si te dicen crepitantes en un lóbulo, neumonía. Si te dicen crepitantes bilaterales basales, congestión. Esto tampoco es. Sibilantes expiratorios, no. Y tienes acá, no, el tórax silente, que es la respuesta correcta. Dicen, el cáncer de pulmón más frecuente a nivel mundial en la actualidad es, ok, dentro del cáncer de pulmón, ¿se acuerdan que yo les dije la mnemotecnia de, eh, perdón, mi epicentro? Ya, tú tienes cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se divide en dos grupos grandes. Tienes en primera instancia, o por un lado, a los microcíticos y luego a los no microcíticos. O sea, los microcíticos son las de células pequeñas y los no microcíticos son los de células no pequeñas. ¿Ok? No microcítico o de no células pequeñas. Entonces acá, cuando yo decía la mnemotecnia de mi epicentro, acuérdate, el epidermoide, el adenocarcinoma y células gigantes son neoplasias no microcíticas, pero ¿cómo tú te vas a acordar cuál de ellas es central o de localización periférica? Mi de microcítico y epi de epidermoide, estas son, y te dice centro, estas tienen localización central. Y por descarte, el adenocarcinoma y el de células gigantes tiene una localización periférica. Uy, estoy escribiendo mal, perdón. Periférica. Entonces, acá te preguntan, de todos estos, el que es más común es el adenocarcinoma. El que es más grave, más mortal, o una carita triste, es el microcítico, porque es más agresivo, tiene más riesgo de muerte. Y aquí el que, como les digo, ¿no? El que es más común es el adenocarcinoma. Y tienes acá algunos que te dicen, ¿no? Más asociado al tabaco, el microcítico y el epidermoide. El adenocarcinoma es ese que tiene aquellas pacientitas, mujeres no fumadoras, a veces te la dicen así. El de célula gigante es el que tiene las células en avena o en cod nut. Y tienes acá, no te pregunta, ¿cuál es el más frecuente? Adenocarcinoma. Luego te dicen acá, en el esquema sensible de tratamiento de tuberculosis, en la segunda fase del tratamiento según la norma técnica nacional, y esto es algo que fijo le van a preguntar. Yo no tengo duda porque en lugar de preguntarte la fisiopatología de la TBC, cómo se contagia, que son temas ya de microbiología, de fisiopatología, lo que les importa en medicina 2 es diagnóstico y tratamiento. Entonces,
parte del tratamiento es que todos, por el tema de que la tuberculosis es una enfermedad de alta prevalencia e incidencia en nuestro país, tenemos que saber al menos el esquema sensible del tratamiento de la tuberculosis, porque no te están preguntando el esquema resistente a rifampicina y isoniazida, no te están preguntando el esquema solamente resistente a rifampicina, te están preguntando lo más básico, ¿cuál es el esquema? Entonces tú tienes acá este, esta forma de presentación en la que yo les dije, ¿no? El número de acá que les estoy señalando son los meses, o sea, esta primera fase, ¿cuánto tiene? 2 meses. Y la cuarta fase, este 4 meses, perdón, es una segunda fase. Ahora, estos son los medicamentos: R, rifampicina; H, isoniazida; Z, de piracinamida; y E, tambutol. Igual aquí, R, rifampicina; H, isoniazida. Y esto acá abajito, los subíndices son el número de días que lo vas a tomar por semana. Número de días por semana. Entonces acá te dice, según la norma técnica nacional, y te pone, solamente se continúa con rifampicina. Todo dice lo mismo ya, más o menos. Se continúa escúchame, en la segunda fase. En la segunda fase solamente es rifampicina y isoniazida. Entonces, todos los que no tengan esas opciones, lo descartamos. Rifampicina, isoniazida, tambutol, no. Esta la descartamos, porque te están hablando de la segunda fase. Y aquí nos vamos al otro. Ya tienes qué se da. Ahora, ¿cuántas veces lo das? El subíndice te dice 3. ¿Cuál dice 3? Esta. Solo se continúa con rifampicina y isoniazida 3 veces por semana. Esta es la respuesta correcta. Te pueden preguntar, ¿se usa rifampicina y isoniazida por 4 meses en la segunda fase? Verdadero. Te pueden preguntar, ¿se usa rifampicina, isoniazida, piracinamida y tambutol 2 meses en la primera fase? Verdadero. Si ustedes se acuerdan de esto de acá, se le va a quedar bastante bien. Ya, te dicen, ¿cuál es la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad? Y ahora te preguntan algo parecido a un caso clínico. Esa es una pregunta muy fácil y yo se las comenté, ¿no? En el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad, el principal germen es Streptococcus pneumoniae. Es diferente a las neumonías intrahospitalarias. Las neumonías intrahospitalarias tienen otras causas frecuentes: Klebsiella, Pseudomonas, puede ser un MRSA. Pueden ser muchos, dependiendo de si está asociado a ventilador, no está asociado a ventilador, está en cuidados intermedios, está en cuidados intensivos, no sabemos. Pero en las que son de comunidad, el germen más frecuente siempre va a estar el Streptococcus pneumoniae. Después de este viene el Haemophilus influenzae, viene el Staphylococcus aureus. La Legionela es atípico, así que no, ni siquiera te lo pienses acá. Entonces la pregunta acá es simple. ¿Cuál es el más común? Streptococcus, no lo duden. Y luego tienes una pregunta más de neumonía. Paciente de 25 años, un paciente jovencito, con dificultad respiratoria, tos, fiebre hace una semana, taquimia y su diagnóstico más probable. Entonces, yo les dije, ¿no? Cuando tengan siempre tiempo de enfermedad, descarten. Este acá es un evento agudo. Entonces vamos a descartar algunos. A ver. TBC. ¿Por qué no puede ser TBC? Porque la TBC es un proceso subagudo crónico. Con esto nomás, esta no es. Tienes acá bronquiectasias y asma. ¿Por qué no es asma? Te dicen taquimia, tos y fiebre. El asma te causa fiebre, el asma no te causa fiebre. Nunca te va a causar fiebre un asma. La fiebre te está indicando que es algo infeccioso. No, descartamos. Todo lo que diga asma, no. Aparte que no te dicen al examen físico sibilante, no te dicen nada de eso. Entonces, no puede ser esta opción. Luego tienes acá bronquiectasia, neumonía. A ver, las bronquiectasias, supongamos que hubieran estado infectadas, en un paciente de 25 años presentaría, sí, fiebre, pero lo más probable es que también presentaría, por ejemplo, una secreción al momento de toser, que no te lo mencionan, simplemente te dicen, tiene tos, tiene fiebre, dificultad respiratoria, taquimia, es un paciente joven con un proceso agudo. ¿Qué es lo más común? Una neumonía, adquirida en la comunidad, evidentemente. Ay, la neumonía viene un montón, le digo, es parecida a la primera que le mostré. ¿Cuál es el principal hallazgo en una radiografía de tórax que indica neumonía? O sea, cuando no te dicen neumonía atípica o típica, tú asumes simplemente que es la típica. Entonces ya les había dicho.
condensación bien delimitada con broncograma aéreo. Esos son dos bancos diferentes, o sea, una pregunta fue de un año y otra pregunta fue de otro semestre. Entonces, por eso le digo, no siempre te va a venir como que la pregunta tal cual con la misma respuesta, pero te puede venir la misma pregunta enfocada parecido, pero te cambian, ¿no? En vez de neumonía típica, te ponen la respuesta diferente. O sea, no siempre tiene que venir de banco para saber más o menos a qué se van a preguntar. Luego tienes acá. Es primordial en el diagnóstico de asma. A ver, el asma y el EPOC son enfermedades obstructivas. Para confirmar el diagnóstico de ambas, tú necesitas una espirometría. Y acá radica la diferencia. En el asma hay reversibilidad y en el EPOC no hay reversibilidad. Entonces acá yo les pongo espirometría con asma, patrón obstructivo reversible con broncodilatación. En el EPOC, irreversible con broncodilatación. Diagnóstico de ambos, como es una enfermedad obstructiva, necesitas ver los flujos, espirometría. Y te lo ponen acá. El shock cardiogénico es un cuadro de hipoperfusión de órganos debido a ver, el shock cardiogénico, perdón, los shocks pueden ser sépticos, pueden ser hipovolémicos, pueden ser obstructivos, cardiogénicos y distributivos. Cada uno tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, el séptico sería sepsis, o sea, este no es, porque te están dando un shock cardiogénico. No es sepsis. Sangrado gastrointestinal. Sangrado implica hipovolemia. ¿Estamos en un shock hipovolémico? No, no es la respuesta. Falta de volumen intravascular. ¿Por qué se te perdería el volumen intravascular? Depresión de volumen por vómitos, diarreas, pero así extremas, muy graves. Tercer espacio, por sangrados, deshidratación, muy grave también. Pero todo esto te causaría un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo la cantidad de líquido que hay en un sitio, en este caso en el lado intravascular. Este tampoco es, porque no te estamos hablando de un shock hipovolémico, te estamos hablando de un shock cardiogénico. Y lo último, disfunción del sistema nervioso simpático, o sea, se está hablando del sistema nervioso central. Esto está dentro de los tipos, si no me equivoco, del distributivo, entonces es el neurogénico. No es tampoco. Te queda insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué cosa te puede causar una insuficiencia cardíaca aguda? Por ejemplo, un IMA, una insuficiencia cardíaca descompensada, o sea, varias cosas que te pueden llevar a un shock cardiogénico que tienen que ver con su fisiopatología. Siguiente pregunta. Paciente varón de 41, tabaquista, obeso, diabético, 41 años, acuérdense. Ingresa a emergencia por dolor torácico opresivo de 10 horas de evolución. EKG supra del nivel de segmento ST, de B1 a B6. Presión baja, frecuencia cardíaca alta, compensando la hipotensión que tiene. Saturación 89. ¿Qué indicaría usted? Vamos a empezar. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto, acuérdense que es un antihipertensivo. ¿Tu paciente tiene hipertensión? No, está en hipotensión. ¿Por qué le administrarías tú un antihipertensivo? No, este no es. Beta bloqueadores. Beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Pero qué es lo que pasa? La frecuencia cardíaca acá está aumentada porque mi presión está tan baja que tengo que compensar de alguna manera. No es tampoco. Nitrato sublingual. El tema con los nitratos es que se dan para anginas y las anginas que no, que solamente son eso, anginas. Pero acá ya te está diciendo, en el EKG tienes un supradesnivel del segmento ST. Y luego tienes acá fibrinolisis farmacológica o intervencionismo coronario percutáneo. La mejor opción siempre va a ser el intervencionismo coronario percutáneo. Acá, paciente varón de 28 años iniciando su segundo mes de tratamiento, cursa con dolor abdominal, elevación de transaminasas, el que menos probablemente esté puesto. Ahora, en el segundo mes de tratamiento sigue estando, ¿no? En la primera fase. Y la primera fase estaba rifampicina, isoniazida, piracinamida.
etambutol, que son todas las que yo he puesto acá. Entonces te preguntan, tiene dolor abdominal, analítica y elevación transaminasas que indican que el problema es hepático. Y te preguntan cuál fármaco es el que menos provoca esto, que es algo lógico porque la mayoría son hepatotóxicos. Miren, hepatitis, elevación de transaminasas, incremento de transaminasas, hepatitis colestática, bilirrubinas, hepatitis, todo esto. Pero el único que no menos probablemente te va a causar este problema hepático es el etambutol. Y esa es la opción que te dan. Esa es la respuesta correcta. Te dicen, son señales y síntomas del shock cardiogénico. Otra vez, el shock cardiogénico es un problema, como dicen, ¿no? Cardiogénico del corazoncito. Y el corazoncito funciona como una bomba. Entonces, si te falla esa bomba de manera aguda, tienes un shock cardiogénico. Y te dan signos. Presión disminuida, o sea, una presión sistólica menor de 90, o sea, está hipotenso y se mantiene. Y te dan signos de hipoperfusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes baja volemia, porque no puedes bombear, lo que tú quieras? Baja la filtración glomerular, porque ustedes saben que al final la orina es sangre filtrada simplemente. No tengo sangre, o no tengo mucha sangre, no puedo bombearla, no puedo convertir esa sangre en orina. Que si no puedo orinar, si la orina se encuentra baja, ¿qué es esto? Una oliguria, ¿no es cierto? Oliguria. Alteración del estado mental, pulsos periféricos disminuidos y frialdad en extremidades. Estos son signos de hipoperfusión. Y luego tienen, ¿no?, la respiración de Shane-Hawkes, Stokes, perdón. Entonces te dicen, ¿cuáles son los síntomas de shock cardiogénico? Oliguria, sí. Piel fría, lo mismo, frialdad en extremidades. Llenado capilar lento, hipoperfusión, esto está bien. Confusión mental o estupor, bien. Poliuria. Si mi paciente no puede bombear sangre, entonces tengo menos bulimia, ¿ustedes creen en la filtración va a aumentar? No, les dije, no tengo sangre, esa sangre poquita, llega poquita a que la convierta en orina, tengo disminución de la excreción de la orina y tengo por ende una oliguria. Poliuria no entra dentro de los síntomas de shock cardiogénico. Señale cuál es el criterio de definición de infarto agudo de miocardio tipo 1. ¿Se acuerdan que teníamos tipo 1? Acuérdense, 1 de placa. 2, desbalance, oferta y demanda, o sea, desbalance, oxígeno, demanda de oxígeno, que puede ser, por ejemplo, las anemias, grave. Teníamos la tercera, que era el pacientito que había fallecido, bueno, acá, muertito, triste, con síntomas de infarto. Y las demás teníamos que se relacionaban a procedimientos coronarios, ¿verdad? Entonces te preguntan acá, el tipo 1, de abajo hacia arriba. Infarto relacionado con cirugía, no, nada que tenga que ver con procedimiento, porque procedimiento será 4 y 5, acuérdense. Infarto sin aterotrombosis, tampoco. Todo paciente que presenta muerte súbita, no, la muerte era la carita triste, no es tampoco. Infarto asociado a angioplastía coronaria. Angioplastía coronaria es un procedimiento. Acuérdate, procedimiento 4 y 5. Este no es. Y luego tiene no ruptura de placa inestable y trombosis coronaria. Esta es la respuesta correcta. Seguimos. Paciente mujer de 25 años con TBC extremadamente resistente, enunciado medio en tratamiento. Antecedente de VIH. Acude a consulta para solicitar alta, quede alta, porque lleva 6 meses con baciloscopía y cultivos negativos. ¿Usted qué le indica? Se cumple 2 meses de baciloscopía y cultivos negativos, alta procede. No. Escuchen. Tienes un paciente multidrogo resistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer una TB resistente? El contacto con personas con TB resistente, la falta de adherencia al tratamiento, voy a poner falta de tratamiento nomás, ya. Falta, ustedes entienden, falta de adherencia al tratamiento, eh, exposición a, por ejemplo, si lo más probable es que si yo soy personal de salud y estoy en el hospital, la mayoría de personas que están en el hospital internadas por TB es porque tienen que recibir los medicamentos de manera endovenosa.
Entonces lo más probable es que se usan medicamentos que ya ocupen una segunda línea, que son los inyectables. Entonces no está en un esquema sensible, está en un esquema alternativo. Así que por ende, lo más probable es que sea una TB resistente. O sea, hay varios factores. Inmunosupresión también es una de ellas. Y te pregunta, dice, ¿no? Multidrogo resistente, joven, con VIH, que recién está en su 11º mes de tratamiento. Entonces te dicen, se cumple 2 meses de baciloscopio cultivo negativo, alta procede. No. Le das el alta y se reinicia el tratamiento. Y se recae, no, no, no tiene que recaer. Y es una multidroga resistente. Si recae más, es ya la muerte porque ningún medicamento te va a hacer efecto. Se le indica tomografía y si las lesiones están evolucionando favorablemente le da el alta. Tampoco. Debe recibir esquema completo de 24 meses. Eso está muy bien. 24 meses, acuérdense, para TB resistente. Puesto que el riesgo de recaída es alta y la TB es la principal causa de muerte en pacientes con VIH. Respuesta correcta. El mismo dice acá, pero dice el riesgo de recaída es baja. Por eso tienen que leer bien sus exámenes. Por esto es que esta no es. Y luego, no, si se cumple 2 meses de baciloscopía de cultivo negativo, es el alta procede. Tampoco es. Paciente femenino de 26 años que no usa contraceptivos orales. Presenta cuadro de edema sin motivo aparente de miembro inferior derecho. El diagnóstico confirmado por ecodoppler. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En la trombosis venosa profunda tenemos 3 factores, que es no me acuerdo cómo se llama exactamente la triada. Creo que es de Virchow. Hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éstasis. ¿Qué te causa éstasis? Por ejemplo, una fractura. Me fracturé la pierna, entonces la tengo enyesada 2 meses. Éstasis. ¿Qué te causa lesión endotelial? Fumar, beber, comer grasas. Te causan daños pequeños pero crónicos, o sea, poquito a poquito, poquito, tú tienes una lesión endotelial que genera respuesta inflamatoria, que no es evidente por varias razones, pero que en algún momento cuando pase algo vas a verlo. Y luego tienes la hipercoagulabilidad. ¿Qué cosa te causa la hipercoagulabilidad? Una de ellas son las pastillas anticonceptivas, la saco. ¿Qué dice, no? Acá, contraconceptivos orales. Anticonceptivos orales, las pastillas, las Yasmin, Mesamé, lo que ustedes gusten. Una causa de hipercoagulabilidad. Entonces acá te dice, si ya tengo esta triada para que mi paciente haga un trombo y está diciendo que es en el miembro inferior derecho, entonces vamos a ver qué tenemos. Arteritis. No. Trombosis venosa profunda. Esta sí es. Trombosis arterial. El problema con la trombosis arterial es que no solamente presenta edema. La trombosis arterial presenta otros cambios, por ejemplo, de coloración. Presenta, le dicen, ay, no se dice decaimiento, se dice como estás marchando y ya no puedes caminar ya, porque te duele, porque ya no puedes más. Es como que te imposibilita mucho más realizar actividades, porque acuérdense que las arterias son las principales. Entonces, ¿qué pasa si se obstruye una arteria? No tengo sangre hacia los tejidos y lo estoy nutriendo a los tejidos, se supone. Entonces, te genera, ay, una palabra, pero es como intermitencia de la marcha. Claudicación de la marcha, ajá. Entonces, no puede ser eso porque no te están dando su dato. Solamente te dice, mi paciente tiene edema sin un motivo aparente. Entonces, como no tiene claudicación de la marcha, no tiene cambio de coloración, no tiene otro dato que te indique una trombosis arterial, este podría ser un diagnóstico diferencial, sí, pero los datos que te dan, sobre todo por lo que le digo, ¿no? Las pastillas anticonceptivas, ser una paciente joven, muy joven, y que va en la miembro inferior derecho, va más a trombosis venosa profunda. Y luego tiene una erisipela que no tiene nada que ver. Y aneurisma roto de la arteria popliteo. O sea, un aneurisma roto de la arteria popliteo es lo último que se me ocurriera pensar cuando tengo un paciente jovencito. O sea, es lo más probable que te pueden. O sea, puede ser un diagnóstico diferencial, les digo, pero como más probable, una trombosis venosa profunda. Luego tienes acá, paciente que sufre trauma torácico severo y presenta hipotensión, incrustación yugular con pulso filiforme. El pulso filiforme, no sé si te lo muestro acá. Aquí. Los pulsos periféricos disminuidos se le dicen filiformes. Entonces acá voy a poner acá. En la pregunta, pulso filiforme, vamos a poner acá disminución de los pulsos, ya. Esta triada que acaban de ver es la triada de Beck. La triada de Beck se da para taponamiento cardíaco. Es algo clásico, o sea, si yo te dijera lo que le dije, no, la triada de Virchow es para TBP. Si te doy triada de Beck, taponamiento cardíaco, si te doy la triada de Charcot, colangitis, o sea, cada conjunto de síntomas tienen un diagnóstico. En este caso, la hipotensión, te pueden decir, en el lugar de inclinación yugular, te pueden decir
Aumento de la presión venosa yugular. Ya. Te están diciendo ingurgitación yugular, sino que lo van a poner con otras palabras. O te dicen presión venosa central, presión venosa yugular, aumento, distensión de la vena yugular. Ya. Ingurgitación yugular te están queriendo decir. En lugar de hipotensión te van a poner presión de 80-60. Te están diciendo que tiene hipotensión, solamente que no te lo van a poner tal cual. Y acá no, en lugar de poner disminución de los pulsos periféricos, te han puesto pulso filiforme, que tú ya ahora sabes qué es eso. Y esta es la triada de Beck. Entonces, la respuesta correcta es esta. Taponamiento cardíaco. Te dicen acá, paciente de 28 años, jovencito, con antecedentes de asma. Trabaja hace 2 meses en la elaboración de producto de limpieza usando un protector respiratorio de manera intermitente. Refiere, en los últimos días no se siente bien, siento silbidos y opresión en el pecho. Refiere que no usa sus inhaladores de manera habitual y su último control por neumología fue hace 6 meses. ¿Qué examen en primera instancia solicitaría? Te dicen acá varias cosas. Primero, es un paciente que ya tiene el tema del asma, que tú no sabes si es verdad o es mentira, ¿no? Solamente te dice, yo sí, de chiquito alguna vez tuve asma. Te dice que trabaja con productos de limpieza, o sea, este puede ser su desencadenante, los productos de limpieza, te puede decir que trabaja limpiando muebles y ácaros, que trabaja como pintor, o sea, toda sustancia que sea irritativa de las vías aéreas te puede generar estos cuadros, porque los pacientes con asmáticos son muy pacientes atópicos, entonces la pelusa del gato, el pelo del perro, los productos de limpieza, la lejía, la pintura, el polvo, el polen, todo ese tipo de cosas puede desencadenar un ataque de asma. Te dice, no usa protector, o sea, si te digan de manera intermitente, no usa protector. Silbidos, típico de asma. Una opresión en el pecho que no es obviamente de origen cardíaco, sino es de un origen bronquial. Y te dice que no usa sus inhaladores de manera habitual y su último control fue hace 6 meses. ¿Qué examen le pedirías? Y yo te dije, no, para asma, el diagnóstico se hace por la espirometría, pero no cualquier espirometría, una espirometría con test de broncodilatación. Entonces se dicen acá, hemograma, proteína C reactiva, inmunoglobulina. ¿Para qué le voy a pedir inmunoglobulina? No, esta no es. Radiografía de tórax. Si mi paciente me dijera que viene con tos, que viene con como que síntoma de TB, puede ser. Puede ser que tenga TB, que se haya contagiado, es joven, pero te están dando más un cuadro de asma. El asma tú no lo puedes ver en una radiografía de tórax, jamás vas a ver asma en una radiografía de tórax. Tomografía de tórax, lo mismo. Si no veo asma en la radiografía, tampoco la veo en la tomo. Espirometría, le dicen lo mismo, pero acá dice sin pruebas de pre y post broncodilatación. Porque pudiera desencadenar, eso es mentira, no desencadena otro ataque de asma. Sin prueba, no, siempre con prueba para que tú veas si revierte o no revierte. Si revierte, significa que es asma. Si no revierte, significa que es EPOC. Según Gina, el aliviador de elección en todos los pasos del tratamiento del asma es, bueno, ¿se acuerdan que había un cuadrito con una escalerita del Gina y te decía acá, ¿no? Primera línea, segunda línea, te decían creo que por grados de asma. Y acá en la tablita el que siempre se utiliza es el beta agonista de acción corta, o sea, el SABA. Paciente varón de 80 años, fumador pesado, cursa con tos crónica, disnea. Se solicita porque se pide, parece que es poco. Siempre que te digan paciente fumador más tos crónica más disnea, ya, automático tú dices ya. Mi paciente fumador, o sea, tiene factor de riesgo, encima tos, encima está disneico, candidato número uno para EPOC. ¿Cómo se diagnostica el EPOC? La pregunta del $1.000.000. Nuevamente, el EPOC se hace con la espirometría. Entonces, acá la respuesta era que es indispensable realizar una espirometría para el diagnóstico. Que el diagnóstico se hace con flujometría. Mentira. Que es indispensable una tomografía. Así como la radiografía no ve asma y la tomografía no ve asma, la radiografía y la tomografía no ven EPOC. Pueden verlo como un patrón, que sí lo tienen, los que tienen EPOC. Sí hay un patrón de EPOC, pero no es patognomónico, o sea, no define un diagnóstico. Así que no te dan la certeza de. Te dicen, este patrón es sugerente de EPOC relacionado con la clínica. No es el gol estándar. Que el diagnóstico es clínico, no. El diagnóstico se hace clínica más tomografía, tampoco.
La respuesta, que es indispensable realizar una espirometría para realizar el diagnóstico. Con respecto a la toracocentexis, ¿qué examen de imagen considera usted importante para realizar el procedimiento? La toracocentesis, la paracentesis, las pericardiocentesis, se tienen que hacer con una ecografía. Si bien tú te puedes llegar de la clínica, tipo, no sé, pues se hace en el quinto espacio intercostal con tal línea. Está bien. Lo que pasa es que para realizar los procedimientos ahora se usa la ecografía para guiarte. Por eso se dice toracentesis ecoguiada. Te dicen. ¿Por qué? Porque la idea es que tú puedas ver al momento dónde está. ¿Por qué no le pido una radiografía? Yo le pido mi radiografía, supongamos, una hora antes. Ya. ¿Y qué pasa si mi radiografía se veía así, no? Hasta el pulmón, imagínense, y tengo acá el derrame pleural que solamente estaba acá. Escucha, yo pienso. Y no, ¿qué pasó? Que en el momento que yo le hice, le puse diurético, yo qué sé, no, ya no estaba así ya. Ahora no más grande ya. Ahora solamente el derrame era así. Y yo ya apunté por acá. No es una imagen al momento. Tomografía igual. Tomografía por emisión son un PET scan, peor todavía. Gamografía, no. Tomografía, menos. Ninguno de estos te da al momento. En cambio, la ecografía tiene la ventaja de que tú tienes a tu pacientito, a quien le va a hacer el procedimiento. Acá tienes acá dos médicos. Uno con el ecógrafo y tienes acá su pantalla que te va a decir, sí, doctor, efectivamente, donde tú vas a punzar ahí es. Y tienes al otro médico por acá con su aguja listo para punzar. Porque al momento me están diciendo que puedes hacerlo ahí, ecografía pulmonar. Y luego te preguntan, acá hay dos preguntas de neumonía intrahospitalaria. Son parecidas. Siempre te dicen definir qué es y en cuánto tiempo se da. Entonces te dicen, define neumonía intrahospitalaria. Proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso que se da posterior a las 72 horas. No son 72 horas, son 24 horas, de 24 a 48. Proceso inflamatorio de origen que se, no, 26 horas. Igual, todo acá, la única diferencia que te dan en los enunciados son la hora y este, ¿no? Que dice que se origina en la comunidad y se agrava en el estancia. No, este no es. Este es una NAP que ingresó a hospitalizarse, nada más. La diferencia entre todo esto es la cantidad de tiempo. Te dan el rango de 24 a 48, si no me equivoco. Y acá te preguntan lo mismo, solamente que te dicen de inicio tardío. La neumonía de inicio tardío se van a dar a partir de las 96 horas. Y son preguntas que siempre vienen en el examen. Pregunta 21. Varón de 60 años con antecedente fumador pesado desde los 25. Pérdida de peso, tos crónica. Tiene una obesidad, estrías violáceas en abdomen, gran masa central pulmonar. Ok. ¿Se acuerdan, no? Que les dije. Cáncer de pulmón microcítico, no microcítico. No microcítico, epidermoide, adeno, de células gigantes. Entonces te preguntaba yo, ¿no? ¿Cuáles son las de localización central? Central. Y tú te vas a acordar de tu poderosísima mnemotecnia, mi epicentro. ¿Quiénes están al centro? ¿Quiénes tienen localización central? Microcítico, o sea, este, y el epidermoide. Epidermoide. Y ya te lo dice, o sea, la clínica te lo dice. Y la imagen te dice masa central pulmonar. Entonces tú vas a poner cáncer pulmonar o microcítico, que es el de células pequeñas, o epidermoide. Es de la respuesta correcta. Si te dijeran, se observa una gran masa pegada a la pleura, eh, cerca de la pleura o cerca a las costillas, o sea, te están indicando de que es una localización periférica, o sea, te das cuenta de que el pulmón va así y te dicen masa central es esto, que obstruye el bronquio, que te puede generar esa tos, y una masa periférica es así, acá ponte, que te genera por el contacto que tienes con la pleura, dolor tipo pleurítico, te puede causar derrame pleural, diferente clínica. Y acá ya te dicen el secreto, es central, entonces ya tienes la respuesta correcta. Si te dijeran periférica, tú podrías decir grande y las adenocarcinomas. Y bueno, voy a poner
mantener, sí, los cambios, cosa que se los mando. Y esas son todas las preguntas que yo me parece que son las más importantes para el examen. Los demás temas que vi son netamente conceptos, son todo conceptos, todo memorístico, pero esas preguntas de lógica son las que tienen que chuntarle bien para que puedan llevar, para que pasen bien el parcial y que para el final se vayan mucho más tranquilos, porque les dije, ¿no? Para el parcial son dos segmentos, cardio, neumo, en cambio para el final son como tres, es nefro, es reumato, es hemato, y los temas son más pesados y te tratan de dar un segmento en una semana, 2 semanas máximo. Entonces, la verdad es que yo les aseguraría que si a usted le va muy bien en el parcial, o al menos le aseguran un, no sé, pucha, un 12, un 13, ya para el final se pueden ir un poquito más tranquilos. No pierdan esa oportunidad que tienen ahorita de con dos segmentos sacar una buena nota. Y bueno, ya, he tratado de hacerlo lo más rápido posible. Como le digo, he hecho 20 preguntas y mañana, si es que puedo, porque como le digo, tengo clase hoy en Salaberry, me la han programado recién, y me queda bien lejos de mi casa, entonces voy a ver si llego para las 8 y si no llego igual ya como que me quedo más tranquilo porque les he dado el banqueo, les he tratado de resolver algunas dudas y les he hecho como un repaso, ¿no? Para que no solamente sepan la respuesta, sino por qué es esa respuesta. Y bueno, le voy a pasar el PPT y la grabación igual está quedando aquí en el Teams para que ustedes puedan verlo cuando gusten. Espero de verdad le vaya muy bien en los exámenes y ya si los puedo ver, los puedo hablar antes de que den su examen, de verdad. Espero igual que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. De nada, chicos, váyanse a descansar y es un poquito tarde.